¿Recordáis la receta de crema de galletas Lotus casera que preparamos hace unas semanas? Pues hoy le vamos a dar salida con este delicioso cheesecake relleno de crema Lotus. Solo de verlo se me hace la boca agua. Si aún no habéis preparado la crema de galletas Lotus en casa, este es el momento perfecto. Os he dejado el enlace a la receta en la caja de información. Por supuesto, también podéis preparar esta tarta con la crema Lotus comercial. Comenzamos preparando la base de galletas y para ello machacamos 150 gramos de galletas Lotus. Ponemos las galletas en un bol y las mezclamos con 60 gramos de mantequilla derretida. Ahora forramos con papel de horno un molde de 20 centímetros de diámetro. Ponemos dentro la galleta mezclada con la mantequilla y aplastamos para formar una base compacta. En este punto reservamos el molde en el congelador mientras continuamos con la receta. Seguidamente en un bol ponemos 400 gramos de queso crema, que lo tendremos a temperatura ambiente al igual que el resto de ingredientes. Añadimos 100 gramos de azúcar y mezclamos bien. Ahora incorporamos 130 gramos de yogur griego natural sin azúcar. E integramos 2 cucharadas de harina. Por último integramos 3 huevos medianos, de uno en uno. Bueno, si caen 2 tampoco pasa nada. Y mezcla de queso terminada. Sacamos el molde con la base de galletas del congelador y vertemos algo más de la mitad de la mezcla de queso dentro del molde. Repartimos cucharadas de nuestra crema de galletas Lotus casera por toda la superficie. La cantidad os la dejo a vuestro gusto. Yo he puesto algo más de 100 gramos de crema y creo que le falta un poco más. Vertemos el resto de la crema de queso de tal modo que tape bien el relleno. Y tarta lista para llevar al horno. El horno lo tendremos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo y dejaremos que la tarta se hornee durante 60 minutos. Tras 60 minutos ya tenemos nuestro cheesecake bien horneado. Lo dejamos que se enfríe a temperatura ambiente y una vez frío lo reservamos en la nevera de un día para otro. Pasado el tiempo de reposo desmoldamos nuestra tarta y la colocamos sobre un plato. Pero antes de comerla decoramos la superficie con el resto de crema de galletas Lotus, unos 150 gramos. Si recordáis, a esta crema no le añadimos azúcar. Con el dulzor de la galleta y el chocolate quedó perfecta. Pero para decorar esta tarta y que tenga un contraste más goloso, sí os recomiendo mezclar la crema con un par de cucharadas de azúcar glass. Si utilizáis crema Lotus comercial no será necesario añadir nada de azúcar.
¡Qué tarta tan rica! Está cremosa, suave y tiene un sabor buenísimo. Encontrar estas pozas de crema de galletas es una locura. ¿Qué os parece, bocateros? ¿Os animáis a prepararla? Yo me quedo aquí disfrutándola. ¡Nos vemos! ¡Chao!